Mi nombre es José Luis Luege Tamargo. Actualmente dirijo un despacho de asesores, Orenda Asesores, en temas fundamentalmente ambientales, energéticos y de ordenamiento. Muy enfocado también a un think tank que también presido, que se llama Ciudad Posible, enfocado fundamentalmente al tema metropolitano, es decir, cómo ordenar el tema de las grandes metrópolis en México, obviamente en la Ciudad de México, en todo el país y aplicable también a cualquier otra metrópoli en el mundo. Las ciudades siguen creciendo, se siguen multiplicando y los problemas junto con ellas. Así es, cada día más difíciles y además ciudades como la nuestra, ¿no? Donde la Ciudad de México ha roto todos los límites de sustentabilidad, lo cual es gravísimo, y por la falta de un ordenamiento, que es quizá uno de los problemas más graves, Arturo, en México, en todo el territorio nacional, y principalmente en las ciudades que crecen sin control, invadiendo áreas de reserva, áreas forestales, áreas agrícolas, destruyendo humedales, áreas de recarga, etcétera. Entonces estamos ante una situación que nos va a llevar a crisis muy difíciles de manejar. Oye, ¿y cuál es la pregunta que le tienes al futuro? Porque pareciera un futuro bastante incierto lo que nos compartes, ¿no? Pues mira, mi pregunta es, ¿qué hacer para que México encuentre su vocación como nación? Fruto pues, de dos cosmovisiones, de dos culturas, y romper esos complejos que lamentablemente todavía existen en nuestro país, de ser un pueblo doblegado, un pueblo conquistado, cuando en realidad somos un pueblo nuevo y que siento que no acabamos de encontrarnos. ¿A qué crees que se debe esta falta de claridad en la identidad? Porque aunque efectivamente somos una nación joven, bueno, ya 500 años, cantidad de tiempo suficiente como para albergar una identidad clara. De hecho, yo recuerdo muchos de los escritos de la época de Sor Juana y demás, que aunque éramos la Nueva España, tenían mucha claridad sobre el ser mexicanos, y creo que más bien con la independencia empezamos a hacer agua por varios lados. Yo creo que en parte radica ahí el problema, ¿no? En una transmisión de la historia muy truncada, de blanco y negro, de buenos y malos, de héroes y villanos, lo cual pues es completamente falso y que tristemente pues ha sido manipulada y ha sido la base de la educación de muchas generaciones que a lo largo de los años tuvieron esa formación, la tuvimos, tú y yo también tuvimos los mismos libros de texto de historia de México, que para nada reflejan la realidad histórica. Y yo creo que no hay pueblo que no haya sido conquistado por algún otro, ¿no? Y sin embargo, la historia de México va mucho más allá. Y yo diría que se fusionan también las grandes cualidades de ambas partes. Y esa fusión, le llaman la raza de bronce, tiene una potencialidad que no hemos sabido aprovechar. Y mientras sigamos con ese esquema de pueblo oprimido, pueblo pobre, pues estamos fritos. Porque la visión de algunos, como por ejemplo en este momento de quien está al frente del gobierno, pues es una visión completamente parcial. No hay grises, blanco y negro. Y eso es completamente falso. Creo que rompiendo ese vicio, haciendo una revisión más a fondo de nuestra propia historia, llevándolo al debate de la memoria histórica, encontrar que el camino de México es un camino diferente, donde esa función nos da grandes cualidades que no queremos reconocer muchas veces. Yo hay veces que veo que más bien la gente se refiere a que hemos sintetizado vicios o debilidades de ambos lados, y luego como esta necesidad de rescatar la visión de los vencidos para sentir que le hacemos justicia a algo en lo que salimos perdiendo, y nunca nos vemos o nunca nos percibimos como los hijos de los conquistadores, e incluso como un pueblo conquistador, porque hacia afuera, hacia Oriente, un novo hispano es un conquistador, y nosotros jamás tenemos esta conciencia de las cosas. Y por otro lado, me parece muy interesante tu planteamiento hacia el futuro, porque pareciera que la historia es algo del pasado y no algo presente, por ejemplo, en nuestro nivel de autoestima, que nos permite o no iniciar procesos de creación de futuro con mayor o menor eficiencia o eficacia, ¿no? Así es. Fíjate, Arturo, que es impresionante, ¿no? Cómo nos han metido en la cabeza verdaderas mentiras y cómo esta visión maniquea de que pues este es un traidor, un villano, y el otro es un ídolo, es un casi un santo, y no es verdad, ¿no? Hay un índice interesante de que lo que tú dices tiene visos de verdad en el desapego que tienen los jóvenes a la materia histórica.
y en la falta de gusto que tenemos la mayoría de los mexicanos por estudiar nuestra historia. Creo que se debe en parte a este maniqueísmo que tú acusas y que nos lleva a no identificar la razonabilidad de las distintas decisiones tomadas por nuestros ancestros. Recuerdo haber estudiado el periodo de la Revolución con mis hijos y decían, es que no entiendo cómo hablan de la revolución si cada uno de los líderes revolucionarios asesinó a su antecesor. Así es. Los ponemos incluso en las estampitas como si fueran todos cuates, cuando eran los peores enemigos entre ellos. Pero esto que un niño lo percibe y si le das la oportunidad de dialogarlo, lo puede expresar. Pero normalmente en la escuela ves el tema de la revolución y no reflexiona sobre nada. Y por lo tanto, esa inconsistencia propia del cómo se documenta el hecho histórico crea en el estudiante una resistencia y una falta de simpatía por lo que le están proponiendo, con lo cual no solo nos quedamos con esta especie de resentimiento histórico, sino con una no explicación del origen del resentimiento mismo. Y entonces, desprotegidos y desconectados de lo que ese pasado pone en el presente para construir hacia adelante. Pues yo creo que es exactamente lo que tú estás diciendo. Yo coincido, ¿no? Yo creo que, pues a ti y a mí nos pasó de niños, de jóvenes, efectivamente, el que como que el niño intuye que esa visión de la historia pues es completamente parcial, ¿no? O sea, no es atractiva porque no corresponde a la verdad, no corresponde a un análisis objetivo de la realidad en ese momento. Yo tuve la fortuna, yo estudié en un colegio salesiano, donde los profesores que tuve de historia fueron extraordinarios, pero claro, llegaba a mi casa a pelearme a veces con amigos de mis papás que tenían una visión pues muy, vamos a llamarle, de la historia oficial mexicana. Y entonces eso sí creo que genera complejos, Arturo, complejos muy graves, sociales, no solamente individuales, sino sociales. ¿Cómo movernos hacia ese lugar de deseo que planteas? Indudablemente que aquí el terreno de la educación es fundamental. Yo creo que los padres de familia tenemos la obligación de generar conciencia en las nuevas generaciones, tenemos que promover la revisión histórica. Y por otro lado, trabajar, porque el trabajo mismo logra muchas veces la unidad, ¿no? La lucha por la democracia, la lucha por la libertad, la lucha por la verdad, pues al final va orientando, creo yo, mejor esa razón de ser, esa vocación histórica de un país que no acaba de encontrarse, ¿no? Me recordaste ahorita que decías del realismo. Hay una medievalista francesa y es curioso porque ella se volvió historiadora siendo ama de casa. Muy Llegaba bien. su hijo y le decía, es que la Edad Media fue esta cosa tan horrible, no sé qué. Y ella vivía en una ciudad medieval. Medieval, imagínate cuando ves esa ¿no? riqueza, ¿no? Se asomaba por la ventana y decía, es que no te creo. O sea, ¿cómo me puedes decir eso? Y mira la catedral, y mira las calles, y mira no, las instituciones, las universidades, etcétera. Y se empezó a meter y a estudiar, hasta que se volvió un referente mundial, que me parece que ese es un camino que podríamos tener como mexicanos. Es decir, cuando uno se va moviendo por las ciudades, pueblos, misiones, los centros históricos, uno podría tocar la historia y tener una referencia con la cual recuperarse. Cualquier pueblito que visites en México, pues te refleja la riqueza colonial, ¿no? Y Claro, el orden que hubo en esos primeros asentamientos, que efectivamente muchos fueron misiones, parroquias y luego municipios, ¿no? Y finalmente ahí hay una gran riqueza. ¿Que hubo abusos? Pues sí, lamentablemente es la historia de la humanidad, ¿no? De no hubo abusos en una conquista, o sea, por favor. Pero yo diría, la conquista de México sí se puede diferenciar mucho de otras, en las que hubo pues prácticamente exterminios, lamentablemente. claro. Krause lo dijo ahora recientemente recibiendo un premio. El pueblo conquistado, donde los indios conquistaron también a los españoles, ¿no? ¿Hay algún ejemplo positivo donde tú veas un proceso de sanación, de síntesis interna de esa mezcla grande que somos y de la que nos deberíamos sentir tan orgullosos? Sí, yo creo que hay muchos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que ese proceso que a ti y a mí nos tocó vivir, famoso cambio del milenio, donde finalmente se rompió esa hegemonía de un solo partido, una sola visión política, yo creo que fue un momento histórico en donde yo vi una nueva potencialidad sobre la visión de nosotros mismos como nación. Ya es hasta ilógico que alguien te quiera imponer un libro de texto, como por cierto lo están haciendo en este momento, ¿no? Por favor, hombre, ya suena completamente anacrónico eso, ¿no? O sea, yo creo que los cambios fuertes democráticos han ido ayudando a progresar en esa razón de ser como nación. Creo yo que ayudó mucho el 2000, al menos yo me tocó vivirlo, al igual que a ti,
Claro, muchos de nuestros hijos eran muy pequeños o algunos son posteriores, entonces no lo tienen muy claro, ¿no? Bueno, tú lo viviste también, a mí me tocó mucho el 88. Ujú. Yo fui gracias a ese cambio, que por cierto fui diputado federal en 1988, que hubo un despertar, ¿no? Un despertar hacia un nuevo México. Necesitamos mucho esa fuerza ciudadana, ese salir a las calles, ese manifestarnos con mayor fuerza frente a los abusos, frente a los maniqueísmos, frente a las visiones históricas falsas, ¿no? Que ahora estamos en un año muy importante. Efectivamente, es la consumación, como le llaman, de la independencia, pero de acuerdo a varios autores, es el año en que se hizo la independencia realmente. Y es también el 5º centenario de la caída de Tenochtitlan. ¿Cómo lo vamos a interpretar eso, no? Entender lo que surgió y vamos a profundizar un poco más en esta fusión de dos cosmovisiones que, lejos de haber destruido una a la otra, generaron algo nuevo, algo distinto. Tenemos un gran influjo náhuatl en nuestra identidad cultural, claro, desconocida a nivel consciente, pero eso identifica lo que tú dices, es decir, no hay un aniquilamiento de esa raíz cultural, tanto así que seguimos siendo 500 años después muy náhuatl. Sí, y que se refleja en todo, en las artes, en la arquitectura, en el urbanismo, la parte culinaria. O sea, cómo, por ejemplo, el barroco mexicano, cómo toma, ¿no?, la riqueza del barroco y la potencia, algo incluso superior. Bueno, es un ejemplo de cómo a raíz de la conquista surgen estas revelaciones de lo mucho que dio la sumatoria de dos visiones. ¿Cuál es el mestizaje en México? Bueno, pues el 90% de la población por lo menos es mestiza, ¿no? Esa es nuestra realidad. Aprovechemos este año, 2021, a la profundización de los sucesos de una forma objetiva, de una forma racional, de una forma inteligente, para que entendamos que México es fruto de una fusión de dos cosmovisiones, pero que en eso no hay una tragedia, sino una potencialidad que puede llevarnos a ser lo que México debe ser.